Ahora, el otro gas involucrado es el dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono lo que tiene es que también tiene un efecto relajante y vasodilatador en el cuerpo, en la mente. Entonces, cuando nosotros exhalamos por boca, no importa si inhalamos por nariz, si exhalamos por boca estamos exhalando mucho caudal, más caudal que el que exhalaríamos si exhalamos por estos dos pequeños agujeritos de la nariz, que si exhalamos por la boca. Entonces, al exhalar por boca podemos exhalar mucha más cantidad de dióxido de carbono y, por así decir, vaciar nuestras reservas de dióxido de carbono en el cuerpo. Lo que genera esto es que no acumulamos la cantidad necesaria de dióxido de carbono que necesitamos acumular, el cuerpo necesita quedarse con una parte de ese dióxido de carbono que se produce como desecho de la respiración, para balancear esa ecuación de activación que tiene el oxígeno y relajación que tiene el gas de dióxido de carbono y el óxido nítrico. Si exhalamos mucho, exhalamos cantidad por boca, entonces estamos sacando todo ese gas relajante del cuerpo, lo cual nos genera mucho más estrés al quedarnos oxígeno, 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 oxígeno. Lo otro que tiene es que medio raro, pero, o sea, distinto a lo que uno pudiera pensar, que al tener más dióxido de carbono, al tener cierta reserva de dióxido de carbono, el cuerpo absorbe mejor el oxígeno. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono es el disparador para que el cuerpo para que el cuerpo libere de la sangre el oxígeno, a los tejidos. Es decir, cuando nosotros inhalamos, se produce la respiración, entra el oxígeno, entra la sangre y entra la sangre agarrado, digamos, a las moléculas de hemoglobina que están en la sangre. Y son liberados de la sangre hacia los tejidos, que ahí es cuando se vuelve funcional el oxígeno en el cuerpo, cuando tenemos cierta cantidad de dióxido de carbono. El dióxido de carbono es el disparador para que el oxígeno sea liberado de la sangre a los tejidos. Entonces, si nosotros no tenemos cierta cantidad de dióxido de carbono en el cuerpo como reserva, que se puede pasar cuando estamos exhalando mucho por boca, no tenemos ese disparador para que el oxígeno sea liberado de la sangre hacia los tejidos, que es donde realmente queremos que esté y no se funciona. Esa es otra de las razones por la cual es importantísimo no solo inhalar, sino también exhalar por nariz. Vamos acumulando esos gases que son relajadores y que a la vez son el disparador para que el oxígeno sea liberado a los tejidos. Teniendo en cuenta todo esto, hay un montón de cuestiones que se van quizás entendiendo solas, como por ejemplo lo que dije de la concentración, de la atención, el flujo de la sangre oxigenada empieza a correr mucho mejor al tener una buena respiración, empieza a ser mejor entregado a todo el cuerpo, al cerebro especialmente. ¿Y por qué especialmente? Porque cuando estamos en un estado de estrés, el sistema nervioso simpático lo que hace es llevar la sangre a la superficie, a lo que sería el sistema musculoesquelético, a los músculos y al esqueleto, básicamente, para poder reaccionar, para poder hacer algo con el cuerpo ante una situación de estrés, para poder salir corriendo, para poder pelear, para poder pegar un grito, para poder discutir, para lo que sea que nos requiera una situación de estrés, que justamente no es ponernos a pensar serenamente, no es lo que sucede al menos. En una situación de estrés la sangre es llevada a la superficie para que podamos reaccionar rápido.
Esto significa no al cerebro, no a los órganos internos. Entonces, un estado de estrés disrumpe, no sé cómo se dice, con funciones como eh, pensar racionalmente las cosas, o como la digestión y otras funciones de los órganos internos. Entonces todo lo que sea atención va a estar perjudicado por un estado de estrés o la concentración. Todo tiene que ver con la respiración y con la respiración nasal. Bueno, como decía, la humectación, cuando nosotros estamos en un estado de estrés consumimos mucho más el hidrógeno del cuerpo, consumimos mucho más los fluidos del cuerpo y esto nos genera un estado de deshidratación. Respiramos más por la boca y se nos seca más la boca, se nos seca más el tracto respiratorio, el tracto digestivo. En un estado de relajación, el sistema nervioso parasimpático lo que hace también, de lo que se encarga, es de generar saliva para todo lo que tiene que ver con la digestión, que también está manejada por esa parte del sistema nervioso. Pero en general el cuerpo mantiene la humedad, mantiene la hidratación, que es el estado óptimo de funcionamiento del cuerpo. Y todo tiene que ver con la respiración. Nuevamente. Otra cosa súper importante es el sueño, el descanso. Cuando nosotros respiramos por nariz, como decía, el sistema nervioso parasimpático, que es el que se activa en situaciones de relajación, es el que tiene que ver con el sueño y el que promueve y genera las hormonas que tienen que ver con el sueño y con la reparación, como la melatonina, como la hormona del crecimiento humano, etcétera, etcétera. Son todas hormonas que nos ayudan a tener una mejor recuperación y a promover la recuperación muscular, la recuperación física, la recuperación mental. Entonces, al estar relajados, vamos a promover todo eso, vamos a dormir mejor y vamos a tener menos pesadillas. Que para presentarlo desde el lado contrario, por ejemplo, si respiramos por boca mientras dormimos, vamos a inducir un estado de estrés mientras dormimos, que no solo se ve fisiológicamente en lo que sería no producir las hormonas necesarias para una buena recuperación durante el sueño, no tener un buen sueño directamente, un buen dormir, y la mente va a estar más agitada porque va a estar en un estado de estrés, que mientras dormimos eso se traduce en en pesadillas. Mientras estamos despiertos, eso se traduce en pensamientos de mierda, por así decir. En estrés, en ansiedad, en tener la cabeza a mil, pero a mil con cosas enquilombadas, por así decir. Pensando cosas feas. Todo eso es inducido por el sistema nervioso simpático. Y por una respiración por boca, que como decía, es un círculo, no importa cuál empieza, pero siempre van juntas. Es decir, si respiro por boca, voy a generar un estado de estrés, mi cuerpo va a entender que me estoy peleando con alguien o que me estoy por pelear con alguien, que estoy nervioso, que tengo toda la espalda contracturada, que no sé, que estoy corriendo una maratón, que estoy corriendo de alguien, que estoy en una situación de peligro. No importa si lo estoy o no lo estoy, pero si respiro por la boca, se genera todo eso que decíamos, la deshidratación, el estado de estrés, todo lo que nos va a levantar, a despertar el sistema nervioso simpático y todo lo que tiene que ver con eso.
Por eso para dormir es importantísimo poder respirar por nariz. Que bueno, ya después voy a hablar en la segunda parte seguro sobre cosas que podemos hacer para que nos ayude a tener una mejor respiración por nariz, incluso de noche. Otro dato mínimo que lo hago punto aparte, el olfato. El olfato es un sentido que solo se percibe por la nariz y si nosotros no respiramos por nariz, sentimos menos los olores. Por lo cual estamos más propensos a estar en ambientes con toxicidad ambiental, digamos, sin darnos cuenta. Y así con muchas otras cosas que pueden pasar, para las que el olfato realmente está por algo, no está por nada. Entonces sin duda me parece que es un beneficio a mencionar que la respiración nasal promueve el olfato y tiene todo un porqué.